Definamos rápidamente qué es la composición o la llamada composición centesimal o el equivalente porcentaje más en masa. ¿Sí? Escuchen, ¿ah? Cuando nos piden la composición centesimal es lo mismo que pedir el porcentaje masa en masa. ¿Estamos de acuerdo? Composición centesimal es lo mismo que pedir porcentaje masa en masa. ¿Y qué es porcentaje masa en masa? Es esto de acá, este símbolo. Porcentaje masa en masa. Muy bien. Y según el video, ¿qué es la composición centesimal o el porcentaje masa en masa? Es el porcentaje de presencia de dicha sustancia en una mezcla. Vos tenés una mezcla de varios componentes, ¿no? A, B, C. ¿Estamos de acuerdo? La composición centesimal o el porcentaje masa en masa es, ¿qué cosa? Es el porcentaje de presencia de dicha sustancia en la mezcla total. ¿Sí? ¿Cuánto de la mezcla? ¿Cuánto porcentaje de la mezcla es solamente la sustancia que estoy averiguando? Muy bien, vamos a comenzar con un ejercicio así entonces de composición centesimal. Muy bien, atención. Y esto es regla de 3 nada más. Dice así, mira. El oro de 18 quilates, ¿no? ¿Se ve ahí la pregunta? Si no, la paso al grupo. Espérenme que la paso al grupo para que la veas mejor. Cosa que si a veces es medio borroso porque, bueno, el internet, Google Meet y todo eso, baja la calidad, ¿no? Esperame un cachito que voy a pasar al grupo la foto del ejercicio para que la tengas ahí. Y recuerdes qué es lo que estamos practicando. Ya está. Bien. Dice así, mira. El oro de 18 quilates, que es un tipo de oro, ¿no? Es una aleación que contiene 75% de masa en masa de oro. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Que el oro de 18 quilates, que puede ser esto por ejemplo, ¿sí? De todo el total de oro de 18 quilates, contiene 75% en masa de oro. ¿Qué quiere decir? Que de cualquier pieza que sea oro 18 quilates, el 75% de su masa es oro. Eso quiere decir. Samir, pero ¿de cuánto hablamos? De cualquier cantidad. Puedes tener 1 kilo, 1000 gramos, lo que sea. De lo que sea que tengas de oro 18 quilates, el 75% de esa masa va a ser oro puro. Y el otro 25% no sé qué será. Eso es lo que dice que contiene 75% de masa en masa de oro. O sea que de la masa que tengas de oro, de 18 quilates, el 75% es oro puro. Calcular en qué masa de aleación hay 20 miligramos de oro. Ok, ok. Ahora, tú tienes que calcular la masa de aleación en la cual nosotros tenemos 20 miligramos de oro. Esta es una regla de 3 sencilla. Mira, tú sabes que el oro tiene un porcentaje de presencia de ¿cuánto? De 75%. Y en la aleación tenemos 20 miligramos de oro, o sea, 20 miligramos de oro. ¿Sí? Entonces, si el 75% corresponde a 20 miligramos de oro, ¿cuál es la masa de toda la aleación? De toda la materia. ¿Cuánto es todo? El 100%. ¿Sí o no? Entonces, ¿a cuánto corresponde eso? Hacemos regla de 3. 100 por 20 dividido 200. ¿Cuánto nos queda eso? A ver. 100 por 20 dividido 75, perdón. ¿No? 100 por 20 dividido 75. ¿Cuánto nos queda? 26,66 miligramos de oro. Bueno, ¿miligramos de qué? De aleación de oro de 18 quilates. Y esa es la respuesta correcta, chicos. Eso es. Samir, no entendí. Ahora te explico de nuevo. Mira. Acá ya te da la masa de oro. Y tú sabes que la masa de oro, ¿cuánto porcentaje es? Por la regla.
75. 75. Entonces, si tu masa de oro presente en la aleación es de 20 miligramos y los 20 miligramos de oro siempre representan el 75%, ¿cuánto es la masa de toda la aleación? O sea, ¿cuánto es la masa del 100% de todo? Es 26,66. Eso quiere decir, por ejemplo, que en una masa total de oro de 18 quilates, solamente el 75%, que es ¿cuánto? 20 miligramos, es oro puro. Y ya está. Respuesta del ejercicio es esta de acá. Pero recuerda que vos tenés que marcar en 3 cifras significativas. 3 cifras significativas. O sea, ¿qué pondrías como respuesta? Ah, mi respuesta sería 3 cifras significativas. 3 a 1, 2 y 3. La cuarta cifra es la que redondea. Si la cuarta cifra es menor, perdón, es 5 mayor a 5, la tercera cifra eleva una unidad. ¿Cómo te queda esto? Respuesta: 26,7 miligramos de aleación. ¿De qué? De oro de 18 quilates. Y ya está. Esta es la respuesta correcta. Bien, ¿tiene un orden la regla de 3 para poner los datos? Derecha, izquierda, arriba, abajo, es lo mismo. No, no es lo mismo. La cosa es esto. Acá con la incógnita era esto de acá, ¿no? Da lo mismo, ¿ah? Da lo mismo. Los 20 miligramos de oro puro representan siempre el 75%, según la regla de porcentaje que está acá, ¿no? Dice que siempre contiene 75% de masa en masa de oro. Quiere decir que el oro puro siempre representa en la aleación al 75%. Entonces, ¿cuál es la mezcla o la masa de toda la aleación? Que es el 100% todo. Hace regla de 3. ¿Cómo regla de 3? Es, multiplica las diagonales. 100 por 20. Esta diagonal multiplica y lo que te da el resultado es dividido por el otro extremo, por 75. 100 por 20 dividido 75. Y eso te va a quedar la respuesta, ¿no? 26,7 miligramos. Muy bien. Y ya está. ¿Se entendió? Da igual donde ponga los datos, ¿ah? Siempre y cuando respetes la multiplicación y la división. Da igual. Puedes pasarlo al revés. Puedes poner 100 es igual a X y 75 es igual a 20. Despejar X. O sea, la idea es que tú tienes que despejar este valor. O hallar este valor de acá. X. Vale, fácil. 100 por 20 dividido 75. Y ya está. Bien. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pasamos a otro ejercicio, ¿ah? Bueno, pasemos a otro entonces. A ver, pasemos a otro ejercicio. Este que es... ok. Vamos a hacer otro, ¿sí? A ver, otro que esté bueno, interesante, otro ejercicio. Que tenga que ver también con... A ver, vamos a hacerse de acá, ¿sí? A ver, se ve un poquito borroso, pero ahí yo les voy a dictar para que se vea mejor. Pasa que los exámenes de CBC, de química, ¿sí? Se ven un poco borrosos a veces porque, bueno, la foto que le sacan no es tan buena, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con lo que se tiene y tratar de avanzar con eso. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Atención. Ya, atención, ¿ah? Mira. Dice así. Para. Dice. Se ve más o menos, ¿no? Ahora le dicto. Dice, se mezclan 100 gramos de agua. Tenemos para mezclar 100. Se mezclan 100 gramos de agua. Más 47,5 gramos de sulfato de magnesio. Bien. De sulfato de magnesio. ¿Estamos de acuerdo? Dicen, quedan 12 gramos de sulfato de magnesio sin disolver. ¿Ok? De esta mezcla
quedaron 12, ¿sí? 12 gramos de sulfato de magnesio sin disolver. Ok. Y dice, calcular el porcentaje más en masa. ¿Qué es el porcentaje más en masa? El porcentaje de presencia de dicha sal en la fase líquida. Ok. Vamos a ver. Usted, bueno, recuerden, sulfato de magnesio es una sal, ¿no? Es una sal. Es una sal. Claramente esto es una pregunta un poco adelantada, pero ¿cómo puedo deducir que esto es una sal? Porque tengo agua y tengo otro compuesto. El agua no es una sal. Lo que es una sal es el sulfato de magnesio, por lo consiguiente, ¿sí? Ahora, lo que me pide el ejercicio es lo siguiente: calcular el porcentaje masa en masa de dicha sal, de esto, en la fase líquida, o sea, cuando ya está disuelto. ¿Bien? Entonces fíjate, ¿ah? Fíjate. Vamos a graficarlo para entenderlo mejor. Tengo acá mi vaso con agua, ¿vale? Tengo acá mi vaso con agua, ¿no? Mira, mira. Tengo mi vaso con agua. Muy bien. Y ahí, que son 100 gramos de agua, voy a disolver 47,5 gramos de sulfato de magnesio. Disuelvo. Pero cuando disuelvo, otro color, ¿sí? Cuando disuelvo, ¿con qué sorpresa me doy? Que del total de sulfato de magnesio, ¿sí? No se disolvió todo, sino que una parte se quedó sin disolver, que son 12 gramos. Muy bien. 12 gramos. Muy bien. Entonces pregunta, ¿cuánto fue lo que sí se disolvió? Lo que sí se disolvió de sulfato de magnesio. Ah, muy bien. Hacemos la resta, ¿no? La masa total, la masa total que vas a mezclar, menos lo que no se disolvió, que dice que fueron 12 gramos. Esto es igual a ¿cuánto? Bueno, regla digo, resta 47,5 menos 12 y te queda que sí se disolvió 35,5 gramos si se disuelve. ¿Sí? Esto sí se disuelve. Y escúchame, algo importantísimo. ¿Esto dónde se disuelve? En el agua. Entonces ya está en una fase líquida porque está disuelto. Estos gramos que sí se disuelven en el agua, ya entran en fase líquida porque están disueltos en agua. Y pregunta, los 12 gramos, solamente para saber, ¿y quién me responde? Los 12 gramos que no se disolvieron, ¿en qué fase se encuentran? ¿Ah? En sólida. En sólida. Claro, un ejemplo claro es esto. Un día estás aburrido, si quieres después de terminar la clase es esto, ¿no? Tienes un vaso con agua en tu casa y échale sal al vaso con agua, échale sal. Si le echas poca sal, ¿qué pasa? Mueves con una cuchara y se disuelve. Y no vas a separar visualmente a la sal del agua. Pero ¿qué pasa si le echo más sal? Mucha más sal. ¿Qué pasa? Al fondo del vaso vas a encontrar un poco de sal emposada, ¿no? ¿Sí o no? Sal que no se disolvió. ¿En qué estado está esa sal? En sólida. Entonces, esto es un poco incluso de experiencia personal, ¿sí o no? Todos alguna vez hemos disuelto algo en agua. Y cuando le agregamos mucho para disolver, hay un poco que no se disuelve. Como el azúcar también, ¿cierto? Tomas un café con mucho azúcar, ¿qué pasa con un porcentaje de azúcar? Se queda en el fondo del vaso sin disolver, en estado sólido. Entonces, lo que se disuelve entra en estado líquido. Lo que no se disuelve se va al fondo del vaso en estado sólido. Ahora, ¿qué hago? La pregunta es calcular el porcentaje más en masa de dicha sal en fase líquida. Solamente la fase líquida. Me concentro en la fase líquida. Entonces vamos a ver. Para sacar el porcentaje más en masa, ojo, tú quieres sacar el porcentaje más en masa. No te lo piden, lo quieres sacar. ¿Cómo calculo el porcentaje más en masa?
o cómo calculo la composición centesimal, en el ejercicio anterior nos lo daban 75%. Ahora no, me lo pide. Bueno, ¿cómo calculo el porcentaje masa en masa de la sal en fase líquida? Listo. Primero tengo que saber cuál es la masa de la mezcla total de la fase líquida. Ah, en la fase líquida tenemos, ¿a qué tenemos? A la masa del agua. ¿Cuánto es la masa del agua? 100 gramos. Más la masa, ¿de qué cosa? De la sal disuelta. ¿Cuánto se disuelve la sal? 35,5 gramos. Entonces, ¿cuál es la masa total en la fase líquida? ¿Cuál es la masa total en la fase líquida? 100 más 35. Samir, ¿por qué no sumo los 47? Chicos, de los 47 no todo se disolvió. No todo está en líquido. De los 47 solo se disolvió, ¿qué cosa? 35,5. Por eso sumo todo lo que está en líquido. La fase líquida de la sal y el agua. Y te queda 135,5 gramos. Es la masa total de la mezcla, pero en fase líquida. Ok, entonces yo digo, la masa total de la mezcla, ¿sí? Sí, se satura, ¿no? Se satura, claro, cuando se excede, se satura. La masa total de la mezcla es 135,5 gramos. ¿Y a cuánto porcentaje equivale la mezcla total? Toda la mezcla, 100%, siempre. Todo la mezcla equivale al 100%, siempre, porque es todo. Ahora, ¿cuánta masa tenés solamente de la sal en fase líquida? La que se disolvió. Ah, de la sal solo tengo 35,5 gramos. Entonces, ¿cuál es su porcentaje? ¿Cuál es su porcentaje? Y hago regla de 3. 35,5% dividido 135,5. ¿Cuánto te queda? Me queda que el porcentaje de la sal en toda la mezcla es de 26, mira que voy a poner a coma 19, ¿no? Copio siempre más decimales de los que pueda. Por ciento. Entonces, el porcentaje de presencia, la composición centesimal o el porcentaje en masa de la sal disuelta, ¿sí? Es de 26,199%. Pero recuerda que tu respuesta tiene que estar en, si te lo piden, tiene que estar en 3 cifras significativas. 1, 2 y 3. Es la cuarta cifra la que va a redondear. Como 9 es mayor a 5, la cifra anterior, 1, eleva una unidad. Entonces tu respuesta es, ¿cuál sería? 26,2% masa en masa. Y ya está. Este es el porcentaje masa en masa, la composición centesimal de la sal en la fase líquida. En la fase líquida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no cuento los 12 gramos dentro del total ni de la sal? Porque los 12 gramos no está en fase líquida, está en fase sólida. Entonces, atención con lo que te piden. Si me piden fase líquida, solo contemplo los elementos que están en fase líquida. La sal que se disuelve sí está en fase líquida porque ya está disuelto. Los 12 gramos no, están en estado sólido, entonces no lo cuento. Y ya está. Y así se calcula el porcentaje masa en masa, ¿no? La masa total siempre será el 100%. Y de lo que me piden, en este caso la sal, ¿a cuánto porcentaje equivale? Y listo, ya está. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sigamos. A ver, vamos a hacer otro. Sí, otro de, vamos a encontrar otro de composición centesimal. Ya, vamos a hacer este de acá. Miren. Esto, chicos, es pura regla de 3. Y es también descifrar. No hay que descifrar el enunciado. Interpretarlo. Descifrar no, interpretarlo. Miren, vamos a borrar esto por acá. Vamos a arrancar con esta pregunta. Esta sí se las paso porque esta sí se entiende, creo yo. Y está con la respuesta correcta incluso, creo. Y esta pregunta puede parecer fácil, ¿no? Uy, qué fácil, Samir. Esto viene... ¿Esto viene en el examen? Claro que sí viene. Obviamente que viene. Es fácil porque lo puedes manejar.
Si no lo estudias, obviamente no va a ser fácil y se te va a complicar un montón. Se te va a complicar un montón. A ver. Atención. Dice así, mira. Se tiene una solución a 20 Celsius. ¿Listo? Y una atmósfera de presión. La solución es una mezcla, ¿ya? Una mezcla homogénea. ¿Sí? Una solución es una mezcla homogénea. Tenemos en la mezcla 100 mililitros de 1,2 etanodiol. Voy a copiar la fórmula química, dale. Qué feos nombres, ¿no? Recuerda que esto no es sin razón. Ellos te dan estos nombres para confundirte. ¿Sí? Para confundirte, para que te... Porque la pregunta es fácil. Entonces, ¿dónde te la complican? En el enunciado. La resolución es fácil, pero te la complican en el enunciado. Esto se llama 1,2 etanodiol. Esta es la fórmula química y su densidad, esta P que ves acá, representa también densidad. 1,11 gramos centímetro cúbico. O sea, la solución contiene este volumen de esta sustancia y también contiene 300 mililitros. ¿De qué? 300 mililitros de agua. Agua. No, vamos a poner la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Y la densidad del agua es de ¿cuánto? Es de 1. Ahí dice 1,00, por eso 1 gramo centímetro cúbico. Me dice calcular el porcentaje masa en masa. ¿Qué significa porcentaje masa en masa? Composición centesimal. La presencia del 1,2 etanodiol en la solución. O sea, tienes que calcular cuál es el porcentaje de presencia de esta sustancia en toda la mezcla. Porque, repito nada más, ¿qué significa porcentaje masa en masa? El porcentaje de presencia de esta sustancia en toda la mezcla. Muy bien. Pero escúchame, el porcentaje masa en masa, ¿en qué se basa? En masa. Siempre en la masa. Pregunta, ¿acá yo tengo las masas de las sustancias? No, no tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar la masa. ¿Cómo podría calcular la masa de cada sustancia teniendo su volumen y su densidad? ¿Cómo podría calcular la masa? ¿Ah? ¿Cómo podría ser? Pues tenés volumen y densidad. ¿Qué tengo que hacer? Lo más básico, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Mientras tomo agüita. ¿Nadie? Densidad por volumen. Muy bien, exacto. Perdón. Si multiplicamos la densidad por el volumen, te da la masa. ¿Y por qué, Samir? Porque escucha, la densidad es eso. La densidad es ¿qué cosa? Masa sobre volumen. El cociente, la división entre la masa y el volumen que ocupa esta masa. Por ende, si quieres masa, ¿qué pasa con el volumen? Pasa a multiplicar. Entonces, volumen por densidad te da masa. Por ende, vamos a sacar las masas. Samir, ¿y si sumo los volúmenes? No, nada que ver, porque el porcentaje masa-masa, la composición centesimal, se saca en base a la masa, no al volumen. Saquemos entonces la masa del 1,2 etanodiol. ¿Cómo sería? Sería su volumen, 100 mililitros, por su densidad, 1,11 gramos centímetro cúbico. Y me vas a decir, Samir, estás loco. No puedes multiplicar mililitro por centímetro cúbico. Y sí, tenés razón, no puedo. Hacemos la conversión. Pero vos tenés que saber que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Son unidades equivalentes. Por ende, tranquilamente podés hacer esto. En vez de centímetro cúbico, pones mililitro. Sin ninguna operación, porque son equivalentes. Por ende, tuki tuki se te va. ¿Cuánto te queda? La masa del 1,2 etanodiol. La masa del 1,2 etanodiol nos va a quedar 100 por 1,11, 111 gramos. Es la masa. A ver, con el agua, su volumen por su densidad. Volumen, 300 mililitros. Por su densidad, 1 gramo sobre
Un gramo sobre centímetro cúbico, que es equivalente a mililitro. Se va mililitro con mililitro, 300 por 1. La masa del agua es igual a 300 por 1, 300 gramos. Muy bien. Ahora escúchame. Cuando trabajes en soluciones, cuando mezcles cuerpos, siempre vas a poder sumar su masa, pero nunca su volumen. O sea, yo digo, tengo 101 gramos de etanodiol y tengo 300 gramos de agua. Si los mezclo, ¿cuál es la masa total de la mezcla? Masa total de la mezcla, ¿cuál sería? La suma de las masas. Samir, ¿puedo hacer lo mismo con los volúmenes? Si tengo el volumen del agua más el volumen del etanodiol, sumo los volúmenes, ¿me dará el volumen de la mezcla? No, chicos, los volúmenes no se pueden sumar, a menos que el ejercicio diga volúmenes aditivos. Si no, no se puede sumar. Si no, no se pueden sumar los volúmenes, no se suman. Pero las masas sí. Por ende, estás mezclando 111 gramos de etanodiol más 300 gramos de agua. Lo sumás. ¿Cuánto te queda? A ver, 111 gramos de etanodiol más 300 de agua. ¿Cuál es la masa de la mezcla, de la solución? 111 más 300, 411 gramos. Ahora, ¿qué te piden a ti? Te piden calcular el porcentaje masa en masa del etanodiol. Fácil. ¿Cómo calculas porcentaje masa en masa? Pones primero la masa total. 411 gramos es la masa total. ¿Sí? Y ¿qué más? La masa total, ¿a qué porcentaje representa? Al 100%. Por ende, el porcentaje masa en masa, ¿de quién quieres calcular? Del etanodiol. ¿No? Del etanodiol. Y el etanodiol, ¿cuánta masa tiene? 11 gramos. 111, perdón. Entonces, 111 gramos, ¿a cuánto porcentaje equivale? Mira, así se calcula el porcentaje masa en masa. Masa total de la mezcla es del 100%. Por ende, la masa solamente del etanodiol, ¿a cuánto porcentaje equivale? Regla de 3. 111 por 100 dividido 411. ¿Cuánto te queda? Ah, mira, me está quedando 27,00, ¿no? ¿Qué cosa? Porcentaje. Por ende, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es, recuerda que si te piden 3 cifras significativas, tenés que contar una cifra, 2 y 3. La cuarta cifra es 0. 0 no redondea nada. Entonces tu respuesta es que el porcentaje masa en masa del etanodiol en la mezcla es de ¿cuánto? 27,0, porque hay que poner 3 cifras significativas, porcentaje masa en masa. Y esa es mi respuesta correcta, ¿viste? 27% masa en masa. Entonces, ¿se entendió esto? No sé, si no me pide en cifra significativa, no lo pongo. No, no lo pongo. Pero recuerda que a veces en el enunciado del examen dice, ojo, en el enunciado dice, señalar o trabajar con 3 cifras significativas. Y a veces hay ejercicios que te pide específicamente 4 o te pide 2. Por eso, lee siempre el enunciado o el titular del examen. Si en la parte inicial del examen dice trabajar todo con 3 cifras significativas, todo con 3 cifras significativas. Si no te aclara, seguramente cada enunciado te va a decir con cuántas cifras trabajar. Siempre. Pero siempre te indican cuántas cifras trabajar porque no te pueden dejar en el aire. No te pueden dejar en el aire. Siempre te indican más o menos. O al iniciar el examen, el profesor te dice o algo te indican. Pero siempre te indican. Siempre, siempre. Bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio también? ¿Alguien tiene dudas? A ver, este era cuál, este era el F, vamos a hacer otro. Entonces ya sabes cómo calcular, ¿no? La composición centesimal. Ya sabes. A ver, pero a ver, ojo. En el primer ejercicio que hicimos no me piden la composición centesimal, ya me la daban. ¿Qué me estaban pidiendo? La masa total de la mezcla, ¿no? La masa total de la mezcla. Bien. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, para.
un ratito mientras saco la siguiente foto. Bien, entonces ya saben, ¿ah? Con posición centesimal es esa cuenta de regla de 3, pero tenés que fijarte bien cuáles son las relaciones, ¿no? ¿Qué te está pidiendo? A ver, para. Esto es muy parecido. Momentito, ¿eh? Estoy tratando de resolver ejercicios de diferentes tipos para poder, poder trabajar mejor. Así no repetimos ejercicios. Mm, a ver, para. Ya, este de acá. Y creo que con este de acá también podemos dejar. Recuerden que igual luego ustedes tienen que seguir practicando, ¿no? Por su cuenta. Porque la clase nunca acaba cuando yo termino, sino que termina cuando ustedes sigan practicando. ¿Sí? A ver, muchachos, Estos serían los ejercicios, perdón, estos serían los ejercicios que pertenecerían a las primeras unidades, ¿verdad? A la exactamente, primera, exactamente, con posición de... Ahora seguimos con los temas todavía, pero sí, 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 son los ejercicios que pertenecen a los como los primeros. más básicos, entre Claro, comillas. sí, exactamente. Recuerda que el examen toma todo, una pregunta de todos los temas, de todos los temas, de todo. O sea, va a perder una de composición centesimal, una de átomos, otra de nomenclatura. O sea, entra una pregunta de todos los temas. Entonces estamos practicando todos los temas en orden como para tener dominio de cada tema, ¿no? Pero sí, es de los más básicos, de los primeros temas. A ver acá, dice así, mira. El ácido, ¿qué es esto de acá? Ok. Dice, ahí está. El ácido acético, ¿sí? M, esta M mayúscula, ¿qué significa masa molar? Su masa molar es 60 gramos mol. ¿Qué es la masa molar, Samir? La masa molar. Ahora, te explico. Ahora te explico bien. Esto es muy por arriba. La masa molar, chicos, es la masa en un mol. ¿Sí? La masa molar es la masa de un mol. Ahora vamos a explicar bien eso, ¿sí? Un ratito. Me dice, el ácido acético es el responsable del sabor del vinagre. Su fórmula molecular, muy bien. Fórmula molecular. Mira. Esta es la fórmula molecular del ácido acético. Esta es su masa molar. Masa molar, masa, porque relaciona masa molar, porque es la masa de un mol de esta sustancia. Ahora vamos a explicar eso bien. Vamos por partes. Me dice, calcular la composición centesimal de los elementos constituyentes del compuesto. Ok. Me pide calcular la composición centesimal de los elementos constituyentes del compuesto. O sea, cuál es el porcentaje de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en el compuesto. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Recuerda, la composición centesimal siempre se calcula en base a la masa. A la masa. ¿Sí? Entonces, fíjate, esto es lo que yo voy a hacer. Atención. Vamos a calcular qué cosa. La masa molar de cada átomo. Eso, ¿dónde lo encuentro? En la tabla periódica. Pregunta, en tu tabla periódica, ¿cuánto es la masa? En la tabla periódica aparece como masa atómica o masa atómica promedio. ¿Cuál es la masa de un carbono? ¿Ah? 12,01. Muy bien. Entonces, el carbono tiene una masa de ¿cuánto? 12,01 y le agregas gramo mol. Porque la masa atómica se puede medir en gramo mol. ¿Cuál es la masa del hidrógeno según la tabla periódica? ¿Mm? ¿Cuál es? 1,008 puede ser. Ojo, ahora me importa la masa de un hidrógeno. ¿Está bien esa? ¿Así se aparece en tabla periódica? Sí. Muy bien. Gramo mol. ¿Sí? Y
¿Cuál es la masa de un oxígeno? 16,00. Muy bien, 16,00 gramos mol. Ahora, escúchame. La masa molar del compuesto, ¿sí? Es la suma de las masas de los elementos multiplicado por su masa, por su atomicidad. ¿No me crees? Calcúlalo, por ejemplo, mira. Son 2 carbonos. ¿Cómo sería esto? Esto no es necesario, lo hago para comprobar. ¿Ah? Esto no es necesario, lo hago para comprobar. Mira, 2 por 2 carbonos. Cada carbono vale 12,001. Entonces sería 2 por 12,01. Más 4 hidrógenos. 4 por la masa de un hidrógeno. 1,008. No Más... se ve ahí esta parte. Wow, por lo menos yo no la veo. ¿Está viendo el celular? Tienes que ponerlo horizontal. Ahí está, ahí. Horizontal. Ahí está, ahí está. Ok, tranqui, está bien. Si alguien no lo ve, avíseme, porque tiene que ponerlo horizontal, creo. Ya, ahora es... Sí, perdón. Ok, y ahora más 2 oxígenos. Cada oxígeno tiene 1,008. No, perdón, oxígeno cada uno tiene 16, ¿no? Mira. ¿Cuánto me queda esto? Súmalo. 2 por 12,01, 24,02. Más 4 por 1,008 te queda 4,032, ¿no? ¿Puede ser? Más 2 por 16, 32. ¿Está bien esto? ¿Cuánto nos queda esto? A ver. ¿Cuánto nos queda? ¿Mm? Suma 32 más 24. ¿Te da 60? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la masa molar, escucha, la masa molar de una sustancia como el ácido acético es la suma de las masas atómicas de cada elemento multiplicado por la atomicidad. Muy bien. Pero a mí no me pregunta eso, a mí me está preguntando cuál es la composición centesimal de los elementos que constituyen el compuesto. Saquemos la composición centesimal. Muy bien. ¿Cómo calculo la composición centesimal? Primero tomo la masa de todo. ¿Cuál es la masa de toda la sustancia? De todo, 60. Entonces haces 60 gramos. Es la masa de toda la sustancia. Toda la sustancia, ¿a cuánto porcentaje equivale? A 100%. ¿Cuánta presencia tengo? Comencemos con el carbono. ¿Cuánto de carbono tenemos? 2 carbonos. Y si un carbono es 12, 2 carbonos, ¿cuántos serían? 24,02. Por ende, si 60 gramos, que es toda la masa de la mezcla de esta sustancia, es el 100%, los 2 carbonos, que sería 12 por 2, 24, ¿cuánto porcentaje representa? Regla de 3. Sería 24 por 100 dividido 60. ¿Cuánto te queda? ¿40? ¿No? Entonces, la composición centesimal del carbono es 40% masa en masa de carbono. Lo mismo ahora con el hidrógeno. Tomo la masa total. ¿La masa total cuánto sería? Sería 60 gramos, ¿no? La masa de toda la sustancia es el 100%. Por ende, la masa del hidrógeno son 4 hidrógenos. 4 por 1,008 sería 4,032 gramos. ¿A cuánto porcentaje equivale? Regla de 3. 0,32 por 100 dividido 60. ¿Cuánto te queda? Aproximadamente 6,72%. ¿Sí o no? ¿Te queda eso? Sí. Muy bien. Porcentaje de masa en masa del hidrógeno. Ya tengo la segunda. Este es del hidrógeno. Este es del carbono. Me falta el último, del oxígeno. A ver, saquemos. Masa total de todas las sustancias, 60 gramos. Y recuerda que eso es el 100%. El total siempre fue el 100%. Por ende, el oxígeno, que son 2 oxígenos, 2 por 16, 32 gramos de oxígeno. ¿Sí o no? ¿A cuánto porcentaje equivalen?
32 por 100 dividido 60. Me queda aproximadamente 56, bueno, 51,66%. Pero como tienes que trabajar con tres cifras significativas, 1, 2 y 3, la cuarta cifra es mayor a 5, la respuesta correcta sería 51,7%. Profe, a mí me dio 53,33. A ver. 32 por 100 dividido 60. No, tenés razón. Sí, no sé qué puse, perdón. Gracias ahí por corregirme, ¿eh? Sí, chicos, por eso es bueno que ustedes también calculen, porque si le dan nada diferente, o ustedes se equivocaron o yo me equivoqué en el cálculo. 53,33%. Ahora, tres cifras significativas, 1, 2 y 3. La cuarta cifra es 3. Como es menor a 5, no redondea nada. Entonces, 53,33%, no, 53,33% más en masa es la composición centesimal del oxígeno. Y si sumas todas, tiene que darte 100%, porque las composiciones centesimales de cada elemento, entre todas tiene que sumar 100. Suma si quieres, suma 53,3 más 40 más 6,72. Tiene que darte 100 y 100. Y ya está. Esta es la composición centesimal de oxígeno en la sustancia. Y ya está, chicos, ahí está todo. ¿Se entendió? Profe, Dime. ¿también te pueden pedir en notación científica los resultados? No necesariamente. No, Porque en Idoyaga, por ejemplo, nos piden todo en notación científica. sí, pero eso sabes donde trabaja más en magnitudes atómicas, porque son números muy pequeños. Estos números no son tan pequeños. Pero si te lo pide en notación científica, la misma calculadora te lo arroja en notación científica. La misma calculadora. Porque para poner notación científica tiene que ser números muy, muy, muy pequeños. Por ejemplo, ¿qué te digo? No sé. Tendría que ser 0,00034, por ejemplo. Ahí sí, notación científica, ¿cuándo sería? La coma avanza 1, 2, 3, 4. Sería 3,4 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Pero esto te lo arroja la misma calculadora. ¿Sí? Cuando veamos otro tema, van a ver más adelante que eso, la misma calculadora lo arroja. ¿Mm? Perdón, ya está. Ahora, a ver ahí. Pregunta este ejercicio no hay. Tengo una duda, profe. Dime. Ahí te dice M arriba, que lo que está en el cuadradito rojo. Esto. Sí, Ya. entendí lo de abajo, lo de la regla de 3 simples que se Ya. calcula por esos 60. Sí. Pero, ¿estos 60 son siempre 60 o salieron de la suma de abajo? Salieron de la suma de los... Claro, salieron de esto. Salieron de la suma de las masas de los elementos que conforman esta fórmula química. De esto, porque dice 2, Claro. 12, 24, esto abajo, pero 24, 0,2, eso, más 4, ¿eso es 60? Claro, si sumas esto te da 60, ¿sí o no? 24,02 más 4,032 más 32 te da 60 gramos. ¿Sí? ¿Siempre te va a dar 60? No siempre, depende de la fórmula química. Por ejemplo, del agua. Mira, esto se llama masa molar. ¿Cómo saca la masa Por molar eso, del la agua? masa, ahí está, la masa molar puede variar dependiendo De- del elemento. Claro, porque los elementos tienen distintas, ¿cómo se llama? O sea, distintas fórmulas. Por ejemplo, el agua. El agua está formada por 2 hidrógenos. Sería 2 hidrógenos vale 1,008. Más un agua, 16. ¿Cuánto te queda esto? 2,008 más 16. Te queda 18, perdón, 2,00. Acá 16. ¿Sí? 1,008 por 2, 2,016. Te queda 18,016 gramo mol. Esta es la masa molar del agua. La masa molar varía dependiendo del elemento porque tiene distintos elementos, distintos números de atomicidad, por eso. Y ahora, última pregunta. Los datos de esos, de la tabla periódica, ¿de qué parte se saca? En el cuadrito de la tabla periódica, ¿sí? Hay un numerito que dice masa atómica promedio. Hay un número dentro de cada... Sí, en cada casillero hay un número que dice masa atómica promedio o masa atómica.
Algo así dice, depende de la tabla. Bien, Sí, sí, sí. perfecto. A ver, sigamos entonces con más ejercicios. A ver, para. Hagamos otros ejercicios, a ver, que estén interesantes, que estén buenos. A ver, un momentito. Ujú. Y eso que preguntó recién la chica del resultado de ponerlo de una forma distinta. En estos ejercicios, independientemente de la cátedra, en estos no se podría poner de esa forma que dijo. No, es depende, ¿Se entiende ¿sabes? la pregunta? Depende del examen, porque el examen a veces, hubo exámenes donde en el inicio del examen te dice poner todo en cifras significativas, tres cifras significativas, todo. Pero hay exámenes donde te dicen, cada pregunta tiene abajo como un dato, elegir tres cifras significativas, cuatro, o te dicen trabajar con dos decimales. ¿Sí? O sea, depende del examen, pero por lo general en química se trabaja con tres cifras significativas, pero hay ejercicios que te dicen trabajar con dos decimales, trabajar con tres decimales, depende del ejercicio. Si no me indica nada el ejercicio, si no me indica, no me da alguna indicación, yo trabajo con tres cifras significativas, es la norma general. ¿Bien? Es la norma general trabajar con tres cifras significativas si es que el enunciado no me indica nada. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Bien, perfecto. Muy bien, siguiente ejercicio. Atención, este ejercicio es simple, pero hay que repasarlo porque es teórico. Miren acá. Esto corresponde a la clase de átomos, ¿no? Dice, marque con una X el número de partículas subatómicas que consideren correctas para cada una de las especies indicadas. Muy bien. A ver, tenemos que estudiar cada especie y verificar si es correcto lo que dice. Mira, acá. Primero tengo que identificar el elemento. ¿Qué elemento es este? El azufre. ¿No? Ese de azufre. Muy bien. Este 32 que veo acá, como que arriba. ¿Qué es ese 32? O sea, porque está así más o menos, ¿no? Está medio raro. Así está, mira. Ese 32, ¿qué es? La masa atómica. ¿La masa atómica? Está cerca, pero no es la masa atómica. Tiene otro nombre. No es la masa atómica. No es la masa atómica, tiene otro nombre. ¿el número másico? El número másico. Es el número másico. Muy bien. Este número que. Recuerden que nosotros, cuando nos den los nucleidos, tipo el elemento E, el número de arriba es el número másico. Y el de abajo, el número atómico. ¿Estamos de acuerdo? A veces solemos confundir número másico con masa atómica. No es lo mismo. Número másico es una cosa. Masa atómica es otra cosa. El número másico es un número, debido a la suma de protones más neutrones. La masa atómica es la masa. Son cosas distintas. Mucho cuidado. Entonces, La masa atómica es lo que yo recién pregunté dónde encontrarlo. exactamente. La masa atómica es la masa que está en la tabla periódica. Que no siempre coincide con el número, con la masa, con el número másico. No siempre coinciden. No siempre. Así que cuidado. Bien. La masa es la masa, chicos. ¿Cuántos gramos tiene de masa? El número atómico es un número sin unidad. ¿Sí? Ahora, muy bien. Hay que verificar cuál de estas tres casillas es la correcta. Tenemos azufre con número másico 32. De ahí, ¿yo puedo decir lo correcto que este azufre tiene 22 neutrones? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, vamos a... Yo hago este solo, o lo hago ustedes con ustedes, y luego ustedes me editan los siguientes, ¿vale? Para que participen. Mira, atención a... azufre. Muy bien. Número másico 32. Pregunta, ¿cuál es el número atómico del azufre? Samir, ¿dónde encuentro el número atómico del elemento? En la tabla periódica. La tabla periódica está ordenado por número atómico. ¿Cuál es el número o el casillero que le corresponde al azufre en la tabla periódica? 16. Entonces, ese es el número atómico. El número atómico es el número del casillero que está en el elemento de la tabla periódica, 16. Entonces, el número atómico del azufre es 16. Muy bien. Ahora, este número atómico, ¿qué es el número atómico?
¿Qué representa el número atómico? La cantidad de protones. Muy bien. Entonces puedo verificar acá. El azufre. ¿Cuántos protones tiene entonces? 16. ¿Es correcto? Sí. Tachamos con X, lo que sea correcto. Muy bien. Ahora, atención. ¿Este azufre es un átomo o tiene carga? ¿Ah? Es un átomo. Es un átomo. ¿Por qué, Samir? Porque si tiene carga, ya no es un átomo. ¿Cómo sé que tiene carga? Porque acá tiene arriba, acá en la parte superior derecha, un numerito así, por ejemplo. Número y signo. Pero si acá no hay nada, es porque es un átomo. ¿Y cuál es la característica de un átomo, mi gente? Un átomo neutro. ¿Y por qué es neutro un átomo? ¿Por qué? Porque tienen cargas positivas y negativas. ¿Pero en qué cantidad? ¿Iguales o distintas? Iguales. Muy bien, entonces fíjate, el azufre, el átomo de azufre tiene 16 protones. Entonces, ¿cuál será el número de electrones que tiene que tener para que esté neutro, como acá? 16. Muy bien, entonces acá dice, el azufre tiene 18 electrones, falso, tiene 16 porque está neutro. Así que acá no marco nada, no marcamos nada, esto es incorrecto. Por último, ¿cómo calculo el número de neutrones? Porque es igual al número básico. No, No, ¿ah? El, no siempre. no, no, es que, a ver, para, vamos a ver. La cantidad de neutrones, ¿cómo la calculamos? A ver, atención. Del número másico, Menos, que ahí está el contraste. pero menos que... Menos los protones. Muy bien, entonces escuchen, ¿ah? El número de neutrones siempre se va a calcular el número másico menos el número atómico. ¿Por qué, Samir? Porque el número másico es la suma de protones más neutrones o neutrones más número atómico. Si al número másico le quito la cantidad de protones, me da el número de neutrones. Entonces hacemos 32 menos 16, ¿cuánto me queda? 16 neutrones, ¿no? Es una casualidad que quede 16, 16, 16. No siempre pasa esto, ¿ah? No siempre. Es una casualidad. Ahora, si es un átomo sin carga, ahí sí, el número de protones y electrones siempre es el mismo. Y con los neutrones no. Los neutrones no tienen ninguna obligación de ser igual, ni mayor, ni menor. Los neutrones son. Puede ser mayor, igual o menor, da igual. Acá da la casualidad que queda igual 16. Da la casualidad. No siempre pasa esto. Entonces, ¿es cierto que esta especie tiene 22 neutrones? Falso. Así que no marco nada. Solo marco la correcta. ¿Cuál es la única correcta en este casillero? Azufre tiene 16 protones. Ya está. Esa es la correcta. Listo. La segunda, el argón. A ver, argón. Argón con número másico 40. ¿Cuál es el número atómico del argón? Según mi tabla periódica. Búsquenlo, a ver. 18, muy bien. Ahora, pregunta. 18. Vamos a ver. ¿Es correcto que el número de neutrones sea 22? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, porque si hago número másico menos número atómico, me da el número de neutrones. 40 menos 18, 22. Esto es verdadero. Tuki. Ahora, ¿es verdadero que este átomo de argón tiene 18 electrones? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Es un átomo o es un ion cargado? Es un átomo, porque no tiene... Mira, acá no hay nada. Cero, vacío. Es un átomo. ¿Cuál es la característica de un átomo? Que tiene la misma cantidad de protones y electrones. El argón tiene 18 protones. Por ende, su átomo también tiene 18 electrones. ¿Es verdadero esto? Sí, verdadero. ¿Sí? Porque es un átomo sin carga, neutro. Tercero, ¿tendrá 16 protones? No, falso. Tiene 18, que es el número atómico. El número atómico siempre es el número de protones de un átomo. Siempre, siempre. Así que acá no marco nada. Errado. La tercera. Ajá. Acá ya aparece una carga. Me aparece esto. Potasio, número másico 41. Y una carga de más. ¿Qué es más? El 1 es invisible. Quiere decir
Uno más. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Pregunta, ¿cuál es el número atómico del potasio? 19. 19, según la tabla periódica, ¿no? Muy bien. ¿Es cierto entonces que su número de neutrones es 22? ¿Sí o no? Sí. Claro, Sí. porque si hago 41 menos 19, me queda 22. Verdadero. Ahora, vamos con los protones, vamos con los protones. ¿Es cierto que tiene 16 protones? Falso, tiene 19. Así que no marco nada. Y acá viene la pregunta de rigor. ¿Es cierto que tendrá 18 electrones? Sí. Sí. Sí, vamos a ver por qué. Samir, ¿cómo? Porque, mira, este potasio está cargado con uno más. Muy bien. Y esto es catión, ¿no? Es un catión porque tiene carga positiva. ¿Qué quiere decir que sea catión monovalente? ¿Por qué monovalente? Que tiene uno, mono. ¿Qué quiere decir que sea catión monovalente? Que perdió un electrón. Si es catión monovalente es porque perdió un electrón. Por eso tiene una carga positiva de más. Ahora, el átomo de potasio, el átomo sin carga. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de potasio? 19. 19 electrones. El átomo, ¿ah? Entonces, ¿cuántos electrones tendrá el catión potasio? Uno más. Ah, Samir, si es catión es porque perdió. Si tiene carga positiva es porque perdió. ¿Y cuánto perdió? Uno. Si tenía 19 y perdió uno, ahora tiene 18 electrones. Entonces es cierto que tiene 18 electrones. Y ya está. Recuerda, si tiene carga positiva es porque perdió electrones. ¿Y cuánto perdió? Perdió uno. Y ya está. Y perdió uno. Y ya está. Entonces es cierto que tiene 18 electrones. Listo. Pregunta 3 de un examen parcial, mira. Chicos, esto no es tan complicado, pero tienen que tener los conceptos claros y seguir practicando. ¿Sí? Vamos a seguir practicando. Seguimos, ¿sale? Nos vamos por las 2 horas de largo. ¿Alguna pregunta con esto? No, pero... Sí, yo no entendí muy bien lo de los electrones, Ok. como que el del medio, no lo pude calcular ni con el anterior ni con este último. Electrones. Ok, acá por ejemplo. ¿Este de acá me dices? ¿También? Sí, sí, Ya, ahí ya me perdí en ya. esa parte. Recuerda, Eso solo, te hago una pregunta. Este es el número atómico, ¿cierto o no? sí, Ya. ¿El número atómico es el número de protones? ¿Sí o no? Ya. sí. ¿Este argón es un átomo o es una especie cargada? No, átomo. Ya. ¿Cuál es la característica de un átomo? Que tiene la misma cantidad de protones y electrones. ¿Sí? Entonces, Ajá. el argón tiene 18 protones. También tendrá ¿qué cosa? 18 electrones. ¿Se entiende? ¿Y dónde puedo ver? No, entonces, o sea, ahí en ningún lugar puedo ver los electrones. No. Porque, por ejemplo, los neutrones los calculo Claro. de 40, pero los electrones, ¿de dónde los saco? Si es un átomo Está. neutro, si es un átomo neutro, los Tienen la electrones misma cantidad. sería el número atómico. Igual. Listo, ya entendí. Solamente si es un neutro. Ahora acá el átomo, Listo. acá ya no es un átomo. Porque un átomo, cuando tiene una carga, más o menos, ¿sí? Positiva o negativa, ya deja de ser átomo, se convierte en ion. Y entonces acá viene el análisis. Pero para entenderse mejor, siempre tienes que comenzar trabajando como si fuera un átomo, siempre. Por ejemplo, por un momento me olvido de esto y yo pienso en mi átomo de potasio. Mi átomo de potasio tiene número atómico 19. Por ende, ¿cuántos protones tiene? 19 protones. Y como es átomo de potasio, ¿cuántos electrones tiene? 19. Ok, ahora tienes que pasar de esto a esto de Ah, acá. es esto. Muy bien. ¿Y tú qué sabes? Que el potasio forma un catión monovalente. Catión, ¿qué significa catión? Que perdió electrones. Catión es que perdió. Asocia eso. Catión, perdió. Catión, perdió. Sí. ¿Y cuánto perdió? El número que aparece acá, que es 1. Entonces, si tenía 19 electrones y tiene que pasar a catión monovalente, quiere decir que perdió un electrón. ¿Cuántos electrones tiene este de acá? 18. 18. Y ya está.
Listo, ya lo entendí perfecto. Perfecto. Entonces recuerden, catión que perdió, anión que ganó. Asocien esa palabra. ¿Y cuánto ganó o cuánto perdió? El número que aparezca acá. Claramente, cuando es solamente uno no aparece nada porque uno es invisible. Si solo aparece el signo más o menos, es porque acá hay un 1, pero es invisible. El 1 siempre sigue invisible. Así que mucho cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, dime. Por ejemplo, en el argón, el 18, Sí. ¿de dónde sale? Es el número atómico. Eso sale en la tabla periódica. El argón, ¿en qué posición está en la tabla periódica? Perdón, el 40. Ah, el número másico me lo da el enunciado. Me lo da el enunciado. El número másico te lo tiene que dar o lo puedes calcular sumando protones más neutrones. Pero esto es algo variable. Este número másico puede cambiar, no es algo fijo. Lo que siempre es fijo es el número atómico. Siempre. Acá el 16, acá el 18 y el 19. Pero el número másico no es algo fijo, es algo variable. Te lo va a dar el enunciado, te lo puede pedir, pero no es algo fijo. En este caso me lo va a dar. O sea, el 40 no aparece en mi tabla periódica. No aparece. No va a aparecer, porque el número másico es una variable, puede cambiar. Dependiendo de la cantidad de neutrones va a cambiar. ¿Bien? ¿Se entiende? Dale. Entonces, la única seguridad que tengo de un átomo es un número atómico que aparece en la tabla periódica. Es la única seguridad que tengo. La única. ¿Después otras cosas? No. A ver. Vamos a hacer este ejercicio de acá, ¿sí? Este de acá. Este es más teórico. Y quiero que tomen nota también de lo que estamos hablando. Porque uno aprende mucho en las clases teóricas, pero aprende más practicando porque siempre aparecen pequeñas cositas. Siempre, siempre. Así que atención. Vamos a hacer este de acá. Ya. Para. Vamos a hacer esto para que no hagan trampa. Para que no hagan trampa. Un momentito. Para que no me hagan trampa. Ya está, ahora sí. Un ratito. Ahí está. Atención. Dice así, mira. Se dispone una solución formada. Ahora paso a la foto grupo. Ahora un ratito. Se dispone una solución formada por glucosa. Tenemos glucosa. ¿Cuál es la fórmula química de la glucosa? No tenés que saberla. Pero si te la puedes memorizar de una vez, genial. Es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la fórmula química de la glucosa. No tienes que saberla de memoria, pero si quieres aprendértela, genial. La vas a ver. Si vas a medicina, la vas a ver de acá hasta el final de tus días. O también veterinaria. Dice, se dispone una solución formada por glucosa. Esta es la solución de glucosa, o la fórmula química de la glucosa. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es o son correctas? Nos dan A, B, C y D de afirmaciones. Hay que ver cuál es correcta. La primera dice, la composición centesimal de la solución no varía con la temperatura. A ver, esto es algo teórico. Escúchame. ¿Qué es la composición centesimal? A ver, estás mezclando glucosa más agua. ¿Sí? Muy bien. A ver, escúchame. Si elevamos la temperatura de una sustancia, ¿qué pasa con la sustancia? Va a cambiar. ¿Por qué? No sé. ¿Qué pasa si el agua lo eleva mucho la temperatura, por ejemplo? Eleva mucho la temperatura. ¿Qué pasará con eso? Cambia de estado, cambia de fase. Y al cambiar de fase, cambia de densidad. Escucha, cuando a un cuerpo le damos mucho calor, cambia la temperatura. Al cambiar la temperatura, puede cambiar de fase, puede pasar a estado sólido, a estado líquido, a estado gaseoso, puede pasar. Y al cambiar el estado, la fase, cambia la densidad. Cambia la densidad. Y al cambiar la densidad, cambia la masa. Y al cambiar la masa, puede cambiar la composición centesimal. Entonces, al cambiar la temperatura, ¿sí? ¿Sí? Sí puede variar la composición centesimal. Anota eso como una ley.
una ley química, más que química, física. Al cambiar la temperatura, sí puede cambiar la composición centesimal. ¿Sí? Sí cambia. ¿Por qué? Porque al cambiar la temperatura, cambias de fase, cambias densidad, cambias masa, cambias composición centesimal. Por ende, la primera opción que dice, la composición centesimal de la solución no varía con la temperatura, falso, sí varía. Sí varía, así que la A no es correcta. La A es falsa. Escuchen, ¿ah? Esto más que química es física, propiedades físicas, ¿sí? Entonces quiero que anoten grande y se acuerden, porque esto lo pueden volver a repetir. La composición centesimal de la solución no varía con la temperatura. No, falso, sí varía. Sí varía. ¿Estamos de acuerdo? Sí varía. ¿Por qué? Por las propiedades físicas. Así que la primera es falsa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si cambia la temperatura, cambia la fase. Si cambia la fase, cambia la densidad. Si cambia la densidad, cambia la masa. Cambia la masa, obviamente cambiará la composición centesimal. Ya está. La B dice, la fórmula empírica de la glucosa es CH2O. Ok, ¿qué es la fórmula empírica? Atención con este nuevo mini tema. Nosotros, para escribir fórmulas químicas de las sustancias, tenemos dos maneras. Tenemos la fórmula molecular, anótalo, fórmula molecular, ¿sí? Tenemos la fórmula molecular y la fórmula empírica. Y la fórmula empírica. Uy, ¿qué pasó acá? Un gachito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el parecido? Ahora te explico. ¿Sí? Ahora te explico. La fórmula molecular empírica. La fórmula molecular es la fórmula química que te presenta la fórmula completa, con los datos completos de atomicidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a usar esta fórmula de ejemplo. ¿Ah? Mira. C4H2, por ejemplo. Esta fórmula molecular me dice, tengo 4 átomos de carbono y 2 de hidrógeno. La fórmula molecular te muestra la fórmula tal y como es, con el total de átomos presentes en la fórmula. 4 de carbono y 2 de hidrógeno. Pero la fórmula empírica es la fórmula simplificada de esta. ¿Cuál es la fórmula simplificada de esta fórmula química? Tenés que simplificar todo por un mismo número. Pregunta, 4 y 2, ¿por qué números son divisibles? ¿Por qué número? Por 2. Por 2. Entonces sería así, ¿ah? Divides por 2 y por 2. 4 entre 2, 2 carbonos. 2 entre 2, un hidrógeno. Esa es la fórmula empírica. Es la fórmula simplificada, dividida todo por un mismo número. Por un mismo número. Por un mismo número. Por ejemplo, otra. Otro ejemplo. Carbono 2, hidrógeno 6. Esta es la fórmula molecular completa. Ahora, ¿cuál sería la fórmula empírica de esto de acá? ¿Cuál sería? Dividir todo entre 2. Sería... Porque son múltiplos de 2, ¿ah? Todo entre un mismo número. Carbono entre 2. 2 carbonos entre 2. Un carbono. Hidrógeno entre 6. 3 hidrógenos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Ahora, si yo te pongo la fórmula de la glucosa, que sería carbono 6, hidrógeno 12, ¿sí? Y oxígeno 6, ¿cuál sería su fórmula empírica? ¿Por qué número podrías dividir todos los elementos? 6. Por 6. Entonces sería 6 entre 6, 1. Un carbono. Hidrógeno entre 6, 2 hidrógenos. Oxígeno entre 6, un oxígeno. Es el mismo compuesto, muchachos. Es el mismo compuesto. Pero esta es fórmula molecular y esta es empírica. Nada más. Esa es la diferencia. En la molecular cuenta todo completo, con cada átomo. O sea, todos los átomos de todos los elementos. En la empírica, simplificada. Por ende, la B dice, esta es la fórmula empírica de la glucosa, CH2O. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esa sí es verdadera. Tuki, esa sí es verdadera.
Esta sí es verdadera. Muy bien. Luego dice, la C, el volumen de la solución es una propiedad extensiva de la materia, ¿verdadero o falso? Eso es teoría. Escuchen, ¿el volumen de la solución es una propiedad extensiva de la materia? Sí. Sí es. ¿Sí? Sí es. A ver, ¿cuáles son las propiedades extensivas de la materia? ¿Dónde está esto? Ahora, ¿intensiva o extensiva? ¿Qué me dice? Extensiva. ¿Qué quiere decir extensiva? Que depende de qué? De la cantidad. Por eso extensiva. Porque depende de la cantidad. ¿Cuáles son las propiedades extensivas de la materia? Peso, masa, volumen, longitud. Todo lo que tenga que ver con cantidad de la materia es extensiva. Así que la C también es verdadera, ¿cierto? Eso es teoría. ¿Sí? Eso es teoría. Y la D. ¿Qué dice la D? La D dice lo siguiente. La mezcla está constituida por una sustancia simple y una compuesta. Falso. La mezcla, ¿sí? A ver, pará. La mezcla entre agua y glucosa está constituida por una sustancia simple y una compuesta. A ver. Pará. ¿Ambas son sustancias? Sí. ¿Cómo sé que son sustancias ambas? Porque las sustancias tienen fórmula química. Esta es la fórmula química de la glucosa. Esta es la fórmula química del agua, H2O. Todo lo que tenga fórmula química es, ¿qué cosa? Sustancia. Sustancia. Ahora, ¿la glucosa será una sustancia simple o una sustancia compuesta? Compuesto. Compuesta. ¿Por qué está compuesta? Porque está conformada por más de un elemento. No de un átomo, de un elemento. ¿Cuántos elementos tengo acá? 2, 3 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. El agua. ¿Es una sustancia simple o una sustancia compuesta? Compuesto. Compuesta porque también está formada por más de un elemento. Hidrógeno y oxígeno. Entonces, no, está conformada. Esta mezcla está conformada por dos sustancias compuestas. Ninguna es simple. Para que sea simple, tiene que ser una sustancia de un solo elemento. Como por ejemplo, el ozono, oxígeno 3. O el oxígeno gaseoso, O2. Muy bien. Así que las únicas correctas. Esta también es falsa. Las únicas correctas en este punto 2 de mi parcial es B y C. Así que mira. Ya está. Mira, fácil, ¿eh? Pero hay que saber también teoría. Estas pequeñas partes teóricas es importante manejarla y bueno, también se aprende practicando. También se aprende practicando. Muy bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Preguntas. A ver este de acá. A ver, pará. A ver. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? A ver, vamos a hacer una de configuración electrónica. Atención. Este de acá. No sé si lo hice. No, creo que no. A ver. Sigamos, ¿ah? Y atención, mire. Dice así. Dados los elementos X. Tengo dos elementos. X, que dice que es el segundo gas noble. Es el segundo gas noble. Pregunta. El enunciado dice que X es el segundo gas noble. ¿Quién es X? Neón. Claro, bajo tu tabla periódica, ¿sí? Los gases nobles están en el grupo 18, en el grupo 18 u 8A, el último. Y es el neón, ¿no? X es el neón, perfecto. T dice, su anión monovalente tiene 18 electrones. Ok, ojo, su anión monovalente.
¿cómo señalo el anión monovalente de T? Anión, carga negativa. Monovalente, una carga negativa además. Y dicen que el anión monovalente de T tiene 18 electrones. ¿Ok? Perfecto. Y M, su CEE. ¿Qué significa CEE? Configuración electrónica externa. De su catión trivalente, ASU. ¿Qué significa catión trivalente? Catión, carga positiva. Trivalente, 3 más. Muy bien. Y su CEE del catión trivalente de M, no, o sea, no M átomo, la configuración electrónica externa de su catión trivalente de M es 2s2, 2p6. Informar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas. T es más eléctrico. Bueno, primero hay que hallar los elementos, ¿no? Ya sé que X es neón. Ahora, ¿cómo sé qué elemento es T? Vamos a trabajarlo por acá abajo. Mira. Por acá, por acá. Dice que T, anión monovalente, tiene 18 electrones. Escúchame, este es el paso para resolver esto. Si a ti ya te dan el anión o te dan el catión, lo que sea, ya te dan el ion cargado. Esto no es un átomo porque está cargado, es un ion. Catión o anión. Si ya te dan el catión o el anión con su cantidad de electrones, lo que tienes que hacer para averiguar qué elemento es pasar esto, pasarlo a átomo. A átomo. Muy bien. Vamos a ver. Escúchame. Vamos a hacer la siguiente ecuación, porque se plantea como ecuación también. Anión monovalente. ¿Un anión perdió o ganó electrones? ¿Ah? Ganó. Un anión es porque ganó. Carga negativa es porque ganó. Muy bien. ¿Y cuántos electrones ganó este de acá? ¿Cuántos? Uno. Porque es uno menos, monovalente. Entonces fíjate, ¿ah? El anión monovalente es una especie que ganó un electrón. Entonces, ¿qué harías tú para volver a esta especie, volverlo a átomo? ¿Qué harías? Restarle uno. Claro, Bien. tú tienes la especie que ganó un electrón, pero no quieres su anión, quieres su átomo. Entonces, escúchame, para pasar de anión a átomo, le tienes que restar los electrones que ganó. Muy bien. El anión ganó un electrón. Le resto uno, le restamos menos un electrón. Y si tenía 18, ¿cuántos electrones tiene el átomo de T? 17. 17 electrones. Escúchame. Samir, no hay que sumarlo. ¿No dijiste que para anión se suma? Sí. Si estás pasando de átomo a anión, le sumas. Pero esta vez yo estoy pasando de anión a átomo. Lo contrario, ahí le resto. Porque el anión significa que ganó. Entonces, ahora, escúchame. El átomo de T tiene 17 electrones. Porque le resté, ¿no? Pregunta, si el átomo de T, vamos a borrar esto acá, tiene 17 electrones, ¿cuántos protones tiene su átomo? ¿Cuántos? 7. También 17. ¿Por qué? Porque recuerda, cuando hablamos de átomo sin carga, cero acá neutro, la cantidad de electrones y protones son iguales. Por ende, ¿qué elemento tiene 17 protones? El cloro. Muy bien. Por ende, T es cloro. Y ya está. Entonces date cuenta, por favor. De átomo, para pasarlo a su anión, le sumamos un electrón. Pero lo contrario, para pasar de anión a átomo, le resto electrones. Lo que ganó. ¿Cuánto ganó? Uno de más. Porque fue un anión monovalente. Mono de uno. Escúchame. ¿Y por qué le paso átomo? Para saber qué elemento es. Porque si ya tengo su cantidad de electrones, es la misma que la de protones y ya sé quién esté. Cloro. Ahora me voy a la siguiente, a M. Vamos a estudiar M ahora. M
M dice, vamos a trabajarla acá arriba mejor. M dice que su catión trivalente tiene esta configuración electrónica externa. Ok. Esto de acá es un poquito más, no va a ser difícil, pero un poquito más. Vamos a pensarlo mejor. Muy bien. A ver, mira. Hay dos formas de hacerlo. La forma larga y la forma cortita. Vamos a hacer la forma larga, ¿sí? Para estar más seguros. Muy bien. Yo tengo su configuración electrónica externa, ¿no? Tengo eso de acá. Que es 2S2, 2P6. De M trivalente. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para saber quién es M? Siempre recomiendo pasarlo a átomo. Pasarlo a átomo. ¿Cómo lo paso a átomo? Pregunta, vamos a recordar. Primero tendría que saber cuántos electrones tiene esto de acá. ¿Cómo puedo saber cuántos electrones tiene el catión trivalente? Con su configuración electrónica externa. ¿Cómo? De la configuración electrónica externa paso a la configuración electrónica completa. ¿Y cómo paso? Hago la completa hasta llegar a esta externa. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? A ver, chicos, vamos a ver cómo comienzo la configuración electrónica externa de cualquier elemento. ¿Cómo indica? ¿Cómo comienza? Vamos a bajar la tabla esta ya. ¿Se acuerdan la tabla de las diagonales? ¿O la regla de la diagonal? Sí. Ya, para un momentito voy a bajar la foto acá. Para tenerlo. Un momentito, ¿ah? Vamos a agregar esto. Aquí está. Ya, mira ahí. ¿Sí? Comenzamos con 1S2. 1S2. Seguimos. 2S2. 2S2. Sigo 2P6. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Tengo que terminar en esta de acá. Ahí termino. De la externa paso a la completa. Termino acá. Ahí termino, mira. Ya está. No puedo seguir con 3S2 porque acá ya no hay más. La configuración electrónica externa, la CEE, es lo más lejano que llegamos. Hasta ahí llego. Ya está. Ahora, a partir de la configuración electrónica completa, calculo la cantidad total de electrones. ¿Dónde verifico los electrones? En la potencia. Las potencias, los exponentes. 2, 4, 10. 2 más 2, 4, más 6, 10. Entonces, el catión trivalente 3 más, ¿no? De M, tiene 10 electrones. Tiene 10 electrones. Por ende, si quiero pasar de catión trivalente a átomo, ¿qué hago? ¿Le sumo o le resto electrones? Primero pensemos, un catión ¿qué es? ¿Que ganó o que perdió? Un catión perdió. Entonces, esta sustancia o esta especie perdió electrones. Entonces, para pasar de catión a átomo, ¿qué hago? ¿Le sumo o le resto? Le sumo. Lo contrario. Le sumamos, ¿sí o no? Lo contrario. Si este es el resultado de perder, para volver de catión a átomo, le sumo electrones. ¿Y cuándo le tengo que sumar? ¿Cuánto le sumo? Claro, le sumo lo que perdió, 3. Ahora, si M3 más tiene 10 electrones, ¿cuántos electrones tiene el átomo de M? 10 más 3, 3 electrones. El átomo de M tiene 3 electrones. El átomo. Por ende, ¿cuántos protones tiene? Claro, porque de un átomo sin carga, la cantidad de protones y de electrones es la misma. Por ende, M tiene 13 protones. ¿Y qué elemento de la tabla periódica tiene 13 protones? Aluminio. Muy bien, entonces M es aluminio. Y ya está. Y ya está. Esta es la manera larga de hacerlo, ¿ah? Es la manera larga. A partir de su configuración electrónica externa, paso a la completa. Recuerda que la configuración
electrónica externa es lo más lejos que llega. O sea, esto es lo último que tiene que llegar. Lo último. Por ende, acá termino. No puedo seguir. De acá saco la cantidad de electrones sumando tuki los exponentes. 10 electrones. Entonces, para pasar de catión a átomo, no de átomo a catión, al revés, de catión a átomo, le sumo lo que perdió. ¿Cuánto perdió? El número de acá, 3. 10 más 3, 13. Ya está. Ahora, una vez que ya identifiqué qué elementos son, voy a pasar a verificar las opciones. Que dice así. A. T es más electronegativo que M. Uy, uy, uy. A ver, pará. T, ¿quién es T? Cloro. Es más electronegativo que M. ¿Quién era M? Aluminio. Pregunta, ¿quién es más electronegativo? Fíjense, chicos, en la tabla periódica. ¿Quién es más electronegativo? ¿T o M? El cloro. El cloro, ¿no? Incluso, escuchen, ¿ah? En el casillero del elemento, ahí dice la electronegatividad, ¿sí o no? Hay un numerito que dice electronegatividad. ¿Se han fijado? ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? ¿Cuál es? 3,16. Ya. ¿Y cuál es la del aluminio? 1,61. Bueno, eso, entonces, ¿quién es más electronegativo? El cloro. Por ende, T, que es el cloro, es más electronegativo que M, que es aluminio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? La electronegatividad está en la tabla periódica, está ahí en el casillero. Entonces, la A, check, es verdadera. La B, la configuración electrónica externa de M es 2s2, 2p3. Vamos a ver. La externa me dice, muy bien, para. ¿Quién es M? M es aluminio, ¿no? Ok. Para hacer la externa tenemos que empezar con la completa. M, que es el aluminio. ¿Cuántos electrones tiene el aluminio? 13, ¿no? 13 electrones. Entonces hacemos esta cuenta hasta llegar a 3 electrones. Comencemos. Un S2. Ahí voy. 2 electrones. Sigamos en diagonal. 2S2. 2S2. Ahí voy. 2 más 2. 4 electrones. Sigamos. Diagonal. 2P6. ¿Ahí cuántos voy? ¿Y cuántos voy? 2, 4, 10 voy, ¿no? ¿Cierto? Sigo. 3S2. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí o no? A ver, vamos 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2. Tengo que llegar a 3, hay que llegar a 13. ¿Qué sigue? 3P6. Pero obviamente, si pongo los 3P6, volé. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. No puedo tomar los 6. ¿Cuánto me falta para 13? No. Entonces hay que tomar solamente uno. Hay que tomar uno. Hay que tomar uno. Muy bien. Tomemos uno. Ahora, ¿cómo se... Esta es la configuración electrónica completa. ¿Cómo sé cuál es la externa? Partimos del primer mayor nivel de energía. ¿Cuáles son acá los niveles de energía? Los números 1, 2 y 3. ¿Quién es el mayor nivel de energía? El 3. Y parto del primer 3 que veo hacia adelante. O sea, de aquí hacia adelante. Ahí está. Desde el primer 3 hacia adelante todo. Por ende, uy, cuidado. Por ende, cuidado con los micros. Recuerden entonces que la configuración electrónica externa del aluminio va a ser 3S2, 3P1. ¿Será esa la correcta? A ver, ¿decía eso? Decía, la configuración, la CE de M es 2S2, 2P3. Falso, ¿no? ¿O no? Falso. Bien. Falso. Así que no es correcta la B. La B, falso. La C. ¿Qué dice la C? Vamos a ver. La C dice X
y M3 más, cation trivalente de M, son isoelectrónicos. Pregunta, ¿qué quiere decir que sean isoelectrónicos? Que tengan la misma cantidad de electrones. Muy bien. Ojo, entre X y M3 más. Vamos a ver. Pregunta, X, ¿quién era X? X era el neón. ¿Cuántos electrones tiene el neón? 10. 10 electrones. Joya. Ahora, M3 más, ¿cuántos electrones tenía? Eso lo hice, ¿no? A ver. Aquí está, creo. Ahí está. M3 más, a partir de su CEE, pasé a la configuración electrónica completa y me dio que tenía 10 electrones. Entonces, no me hice de M, me hice de M3 más, del cation trivalente de M. Pregunta, ¿son o no son isoelectrónicos? ¿Son o no son? Sí. Claro, sí son. ¿Cuándo son isoelectrónicos? Cuando tienen la misma cantidad de electrones. Así que la C es verdadera. Por ahora van, creo, A también era verdadera, ¿no? Por ahora van A y C, verdadera. A ver la D. La última. De estos tres elementos, M es el de menor carácter metálico. A ver. ¿Cuáles son los tres elementos que veo por acá? X era neón. T era cloro. Y M es aluminio. Chicos, ¿quién de los tres? Lo contrario, pregunta. ¿M es el de menor carácter metálico? ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Claro, aluminio es un metal. Y un metal tiene mucho carácter metálico. ¿El neón es un metal? No. ¿El cloro es un metal? Tampoco. Entonces, hablando de carácter metálico, cualquiera de ellos dos podría tener menor carácter metálico. El aluminio no. ¿Por qué? Porque es un metal. Y un metal tiene mucho carácter metálico. ¿Sí o no? Esto hasta es ilógico. M es el de mayor carácter metálico, porque es el único metal entre los presentes. Así que la D también es falsa. Por ende, las correctas son A y C. Las correctas son A y C. Y ya está. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo me perdí, profe, en la parte de que pasás ponerle de cation, ¿Acá? pasas a neutro, sí. Acá, ok. El cation es una especie que ganó o que perdió electrones. Perdí. Ok. Y si quieres pasar a átomo, ¿qué tendrías que hacer? Recuperar lo que perdió. O sea, tienes que sumar lo que perdió. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, para pasar de cation a átomo, le sumamos lo que perdió. Le sumamos lo que perdió. ¿Cuánto perdió? 3. O sea, perdió siempre o ganó siempre el número que está acá. 3. Perdió 3. Entonces, como el M es una especie que perdió, para volverlo átomo, hay que recuperar lo que perdió. O sea, le sumo lo que perdió. ¿Cuánto perdió? 3 electrones. Y ya está. De 10 electrones más 3, quedó 13. ¿Se entendió? Sí, o sea, esto es lo que tengo que hacer cuando me piden, por ejemplo, el cation trivalente de tal cosa, tengo que hacer esto. A ver, no. Una cosa es que te pidan sacar el... Vamos a hacer acá un mini resumen. Ahora paso con sus preguntas, ¿ah? Mini resumen. Imagínate, a ti te piden cation. Te piden sacar el cation. Ok. Te piden sacar el cation, ¿no? Si me piden sacar el cation y yo tengo el átomo, le tengo que restar electrones. Le resto átomo menos número de electrones me da cation. Le tengo que restar para pasar de qué? De átomo a cation. El anión. Tú tienes tu átomo. El átomo de X más un número de electrones te va a dar ¿qué cosa? Anión. Para pasar de átomo a anión,
te piden el anión. Como yo quiero el anión y me lo piden, entonces al átomo le sumo electrones. Esto es en caso de que me pidan calcular el catión o calcular el anión, o yo quiera calcular catión o anión. Samir, pero ¿qué pasa si ya me dan el catión? Acá, por ejemplo, acá ya te lo dan. No te lo piden, te lo dan. Si ya me lo dan, si te dan el catión, ¿no? Te dan el catión o más, no sé cuánto, te lo dan. Y tú tienes que pasar a átomo. ¿Y por qué pasaría a átomo? Para saber qué elemento es. Yo quiero saber qué elemento es M. Entonces tengo que pasar de catión a átomo. Para pasar de catión, ya me lo dan, ya me lo dan. Y tienes que pasar a átomo. ¿Qué haces? El catión más el número de electrones te va a dar el átomo. Para pasar de catión a átomo. Samir, y para pasar de anión, bueno, ya te dan el anión. Tenés el anión. Para pasar de anión a átomo, ¿qué haces? Le resto electrones. Y te va a dar el átomo. Son dos cosas distintas. Una es cuando me piden el catión, pero yo ya tengo el átomo, ya lo tengo. Otra cosa es que ya me dé el catión y yo quiera sacar el átomo. ¿Se ve la diferencia? De átomo menos electrones, catión. Catión, este es el catión. Catión más electrones, átomo. Anión. Átomo más electrones te da anión. Anión menos electrones te da átomo. Es como lo contrario. Pero ustedes tienen que usar la ecuación, depende que necesiten. Acá, por ejemplo, acá no me está pidiendo el catión, ya me lo dan. Yo quiero el átomo. Para pasar de catión a átomo le sumo electrones. Acá también. Acá me dan el anión, yo quiero el átomo. Para pasar de anión a átomo, que hice, le resté electrones. Le resté. Lo que hice acá. Le restamos. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Sí, sí, ya lo digo. Perfecto. Ya saben, ¿ah? Depende. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Perdón, que le corté la pregunta. ¿Alguien más iba a decir algo? Era una chica. O no sé. Sí, yo Dime. quería saber si aclaraba que la configuración electrónica era del catión. ¿En dónde? Acá en la B. O en la, Sí, porque no, sí, el enunciado dice la configuración electrónica de su catión trivalente. Sí, lo aclara. Dice que gracias. claro, lo aclara. Ojo con eso, ¿eh? La configuración puede ser del átomo o del catión trivalente. Acá me dice que es del catión trivalente. Que esta configuración electrónica externa es del catión trivalente. Te lo dice, te lo dice. Muy bien. Pasemos a otro ejercicio. Pasemos a otro. A ver, a ver. Vamos a ver otro. Un momentito, ¿ah? Vamos a hacer otro. A ver, hagamos este de acá, ya que estamos. Y recuerden, por favor, seguir practicando. Muy bien. La clase no termina cuando yo termino la clase, no termina cuando ustedes sigan practicando, ¿ah? Sigan practicando. A ver, esto de acá. Atención. Este ejercicio que dice lo siguiente, mira. Dice lo siguiente. Dados los elementos X, otra vez, tengo que hallar elementos, otra vez hay que hallar elementos. X. X es el tercer gas noble. Pregunta, ¿quién es X? A ver, según tu tabla periódica. Argón. Argón, vamos a ver, para. Exactamente, el argón es mi tercer gas noble. Argón. M es el segundo metal alcalino. Ajá. ¿Quién es el segundo metal alcalino? El sodio. El sodio. Sammy, ¿no es el litio? No es el sodio. Es el sodio. Los metales alcalinos son del grupo 1, menos el hidrógeno. El hidrógeno no cuenta, ¿ah? El hidrógeno no cuenta. Los metales alcalinos son del grupo 1. ¿Quién es el segundo metal del grupo 1? El sodio. El hidrógeno no cuenta. Y Q, cuyo anión monovalente es isoelectrónico con X. Ajá, mira. Q, y dice, cuyo anión monovalente. Anión, carga negativa. Monovalente, una carga negativa. Además, es isoelectrónico. Es isoelectrónico
isoelectrónico con X. Ok, muy bien. Primero hay que saber quién es Q. Vamos a partir. Pregunta, ¿qué quiere decir que sean isoelectrónicos? Que tienen la misma cantidad de electrones. X es el argón. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el argón? 18. 18 electrones. Por ende, si X es isoelectrónico con Q 1 menos, ¿cuántos electrones tiene Q 1 menos? ¿Cuántos? 17. No, pero si son isoelectrónicos, ¿también no sería 18? Ah, yo pensé que me preguntabas por el átomo. No, todavía no. Paso a paso. Está bien. Tendría 18 también, porque son isoelectrónicos. Pero escucha, la cantidad de electrones de Q anión monovalente es 18. Yo no quiero Q, yo quiero pasarlo a átomos para saber quién es. Ahora, ¿cómo hago para pasar de Q anión monovalente a átomo? ¿Le resto o le sumo electrones? ¿Qué dijimos? Restamos. Le resto. ¿Cuántos le resto? Menos un electrón. 18 menos un electrón. El átomo de Q tiene 17 electrones y ya está. Recuerda, no me están pidiendo el anión, ya me lo dan. ¿Y para qué me dan el anión? Para sacar el átomo. Una vez que tengo el átomo, pregunta, ¿cuántos protones tengo? También 17. ¿Por qué? Porque Q es un átomo y un átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿qué elemento es Q? Cloro. Cloro, ¿no? Cloro. 17 protones es el cloro. ¿Sí? Para saber qué elemento es, me fijo en el átomo, no en el anión, en el átomo siempre, en el átomo. ¿Sí? Porque el átomo es lo que figura en la tabla periódica. Muy bien. Ahora, no leí el chat. Ok. Ahora, dice así. La opción A. A ver, para. La A. ¿Qué dice la A? Dice X y M pertenecen al mismo periodo. El argón y el sodio pertenecen al mismo periodo, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? ¿A qué periodo pertenecen el argón y el sodio, mi gente? ¿A qué periodo? 3. Al 3. Periodo es la columna horizontal, ¿no? De la tabla periódica. Así que A es verdadero. La B. La configuración electrónica externa de Q, el átomo de Q, no su anión, de Q, es 4s1. Vamos a ver. La configuración electrónica de Q era el cloro. A ver, el cloro, ¿cuántos electrones tiene? ¿Ah? 17. A ver, entonces, agarro mi tablita de las diagonales, si es que no me acuerdo, todavía puedo practicar con ella. ¿Y dónde está mi tablita de las diagonales? Para. Aquí está. Hay que llegar hasta 17. Primero sacamos la completa como siempre, ¿no? La completa como siempre. Comienzo. 1s2. O sea, configuración electrónica completa. 1s2. Sigo. 2s2. Sigo. Hasta llegar a 17. ¿A cuántos voy ahí? 2, 4, 10, ¿no? Sigo. 3p6. Sigo. 4s. 3S2. Pará. 3S2. Ah, sí. 3s2, me salté, perdón. Muchas gracias. Claro, 2p6, 3s2. ¿Ahí cuántos voy? 12. Me falta todavía. 3p6. Ahí me volé, creo, ¿no? A ver, si pongo 6 me queda 18. Me volé. ¿Qué número tendría que poner acá? 5, claro, porque ahí sí. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 18. Perdón, 17. Ya está. Pero recuerda, esta es la configuración electrónica. Te piden la CEE, la configuración electrónica externa. ¿Cómo calculo la externa? Bueno, se calcula partiendo del mayor nivel de energía, que son los números. ¿Cuál es el mayor nivel de energía acá?
el 3. Los números, a estos números son los niveles de energía. El mayor es el 3. Y comienzo del primer 3 que vea, del primerito, que sería este de acá, hacia adelante. Entonces, la configuración electrónica externa del cloro es 3s2, 3p5. Y ya está, mira. Esto es verdadera, la correcta. La acción. No, falso, ¿no? Es falsa. Porque dice que es 4s1. Falso, no es 4s1, así que no es correcta la B. La C dice X y M más son isoelectrónicos. A ver. X y M más. Ok. Acá sí tengo que sacar yo el catión. Acá sí tengo que calcular yo. Porque yo tengo M. No tengo M más. Mira, yo tengo M y me piden M catión monovalente. Ahí sí yo tengo que calcular el catión. A ver, vamos a comenzar. Primero, X y M, ¿serán o no serán isoelectrónicos? Vamos a ver. X, argón. ¿Cuántos electrones tiene el argón? ¿Tiene? 18. 18. A ver. Ah, pero me dicen M más. Así, M catión monovalente. Yo tengo, a ver, que M es sodio. Tengo el átomo de M. ¿Cuántos electrones tiene el catión? Perdón, ¿cuántos electrones tiene el átomo de sodio? 11. 11 el átomo. Ahora, si quieres pasar de átomo a catión, ¿qué hacemos? ¿Le restamos o le sumamos? Se le resta. Se le resta para pasar de átomo. Esta vez es diferente, chicos. No estoy pasando de catión a átomo, estoy pasando de átomo a catión. Porque yo sé cuál es el átomo, me falta saber su catión. Se le resta. ¿Cuánto le resto? Si es monovalente, menos 1. un electrón. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el sodio? Bueno, perdón, claro, el catión monovalente de sodio, M más, tendría 11 menos 1, 10 electrones. ¿Son isoelectrónicos? ¿Sí o no? No. No, porque para ser isoelectrónicos entre estas especies, tendrían que tener la misma cantidad de electrones. ¿Alguna otra? Ok. No, ya está. Falsa. Entonces la C, falsa. Y nos queda la Q. La Q dijo la D. ¿Qué dice la D? La D dice lo siguiente. Q es más electronegativo que M. A ver, Q, que es cloro, es más electronegativo que M, que es sodio. ¿Verdadero o falso eso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Si verificas las electronegatividades en el casillero de cada tabla periódica, sí, vas a ver que es verdadero. Vas a ver que es verdadero. Así que, verdadero. Y ya está, mi gente. Ahí está. Verdadera la D. Tuki. Y ya está. Bien. Bueno. A ver, hagamos. Hagamos. Para. A ver. Un momentito. Aquí va a haber una pregunta cortita para ya cerrar esto. Sí. Una pregunta cortita para cerrar. Bueno, ¿alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Ven? O sea, no es tan complicado. Pareciera que no, ¿no? Pareciera que no. Pero hay que saber la teoría. Si sabemos la teoría y lo ponemos en práctica, bueno, este es sencillísimo. Es sencillísimo. Pero hay que manejar la teoría siempre, ¿no? A ver, este último ejercicio, aunque no parezca, es una pregunta de parcial. Porque yo digo, muchas veces química de CBC es más accesible que UA21 por el nivel de pregunta también, ¿eh? Mira esta pregunta de acá. Es muy accesible esta pregunta, demasiado. Dice así. Teniendo en cuenta que la densidad del hierro, tengo la densidad del hierro, es 7,87 gramos centímetro cúbico, pero Samir dice gramo centímetro a la menos 3. Esto es equivalente a decir gramos centímetro cúbico, solamente que para subir centímetro le cambian el signo al exponente. ¿Sí? Para subir centímetro cúbico arriba le cambian el signo al exponente. Por eso te queda así.
por centímetro a la menos 3. Pero este es equivalente a decir gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Calcular la masa de un trozo de hierro de 200 centímetros cúbicos. O sea, tú tienes un volumen de 200 centímetros o 2000 centímetros cúbicos. ¿Cómo calculo la masa, muchachos? ¿Qué haría para calcular acá la masa? ¿Ah? Densidad por volumen. Claro, o sea, esta es la pregunta de parcial, la pregunta 1, mira. Comienzan con lo más fácil, entonces no puedes fallar. Tú sabes que volumen por densidad te da masa. Multiplicamos entonces. Haces tus 7,87 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen que es 2000 centímetros cúbicos. Eso me va a dar la masa. Hago mi multiplicación, se van los centímetros cúbicos. ¿Cuánto me queda esto? 7,87 por 2000 y me va a quedar 1000 o 15.740. Eso nos queda, ¿no? Gramos es la masa. Pero el ejercicio me lo pide en kilogramos. Kilogramos. Entonces, para pasar de gramo a kilogramo, ¿qué hago? Divido por 1000. Para pasar de gramo a kilogramo, dividimos por 1000. Hacemos este número en la misma calculadora, dividido 1000, y me queda 15,74 kilogramos. Ahora, si el ejercicio te aclara, quiero 3 cifras significativas, tomás 1, 2 y 3. La cuarta cifra es menor a 5, por ende, tu respuesta tendría que ser 15,7 kilogramos en la masa de hierro, en ese volumen. Y ya está, mira, pregunta 1. Tengo un puntito ahí ya, un puntito. Muy bien, entonces, acá cuál era el hidrógeno 2. Del hidrógeno es 2,1. Perdón, no entendí el hidrógeno. ¿Quién es más electronegativo? Sí, le había dado un ejemplo por eso. Sí. Acá ya vi. Claro, la electronegatividad se saca de la tabla periódica. Está en la tabla. En cada casillero hay un numerito que dice electronegatividad. Es que no creo que tenga acá yo la tabla, pero... déjame ver si consigo acá la tabla. Pero en la tabla periódica está ahí ¿cómo se llama? La electronegatividad. Bueno, chicos, ahí terminamos, ¿sí? Ahí terminamos la clase de hoy. Luego les comparto más videos prácticos grabados para que sigan practicando de estos temas. Pero porfa, repasen las clases teóricas de estos temas, tomen apuntes y sigan practicando. Ya tendremos otra clase práctica si se copan mañana. Pero ahí les confirma el grupo. Bien, me despido. Espero haberlos ayudado, espero se haya entendido. Cualquier duda al grupo de WhatsApp. La grabación de esta clase se las paso ahora. Se las paso para que repitan, para que refuercen. Y cualquier otra duda me avisan al chat privado de WhatsApp.